Y Apple era la primera empresa que llegó al trillón de dólares. ¿Ok? Y así estaba. Esto fue en junio, pero fue antes que se las repetí, pero ahora Nvidia acaba de llegar a 4.3, es la primera empresa de 4 trillones de dólares. Luego Microsoft, luego está Apple, luego está aquí Aramco, que es la compañía de petróleo de Arabia Saudita. Luego está Google con 2.58, 2.44 Amazon, Meta y 1.24. Entonces, pregunta, miren lo que han crecido y van a seguir creciendo con la inteligencia artificial. Es muy importante que entiendas esto para que no te dé miedo cuando la bolsa cuando veas en rojo tu cuenta. Cuando baja, son tiempos de inversión. ¿Ok? Bueno, ahí tienes esa presentación. La voy a quitar. Voy a ponerles la otra. ¿Ok? Y esta les va a contestar más educación sobre los dividendos. Ok. Entonces, tienes que entender por qué estás invirtiendo. ¿Ok? Y es muy importante que te eduques y te presentes a estas capacitaciones, que es muy diferente que verlo en vivo. Existen tres aspectos del dinero que a mí me causó mucho dolor de joven. Primero, ¿cómo ganar el dinero? ¿Qué voy a trabajar para el resto de mi vida? Escuchabas a tus amigos, primos, etcétera, etcétera. Segundo, ¿cómo administrar mi dinero? Y siempre ahorré y no tenía deudas más que deudas Okay, buenas. honey, I need to run an errand. I'll be Por right favor, back, no honey. largues el audio, el micrófono. Ahorita ni inmutean, por chévere. Y tercero, ¿cómo en qué invertir el dinero? Ok. Entonces, la libertad financiera significa la capacidad de cubrir tus gastos esenciales, alcanzar objetivos personales y mantener un estilo de vida sin depender de un salario tradicional. Entonces, básicamente lo tienes que recibir de intereses, dividendos, y bienes y raíces. Lo puedes lograr con un ingreso de dividendos. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, los pájaros de la nieve ya me han escuchado decir estos pájaros, o sea, la gente americana jubilada con los canadienses que viven en el norte, o sea, es muy deprimente vivir en la nieve. Entonces, lo que hacen ellos, se van a las playas de México, también los que viven en el norte de Europa se van a las playas de España y así viven en muchos lugares. Entonces, ellos viven seguro social de renta si tienes una casa, dos o tres propiedades y dividendos. Mi hermano vive de rentas, propiedades que compramos en los 80, él y yo, y luego yo le vendí mi parte de las casas que teníamos juntos. ¿Ok? O sea, no tienes que trabajar. Y eso es lo que queremos hacer con los dividendos. ¿Ok? Ahora, las regalías son rentas, es cuando alquilas casa o oficina, que ya lo sabemos. Los dividendos se pagan cuando las empresas reparten sus ganancias a sus accionistas y es común en la bolsa de valores. Y luego tenemos las regalías, las ganamos de un producto de propiedad intelectual o licencia de tu producto que permites que otros se paguen. Ustedes ya saben que yo estoy en el negocio principal, es Herbalife y gano dividendos y gano bonos todos los meses. Y eso me permite a mí, no, si no decido trabajar, no necesito trabajar. Y eso lo preparé hace mucho tiempo. Bueno, entonces tipos de regalías. Ahora, esto se los voy a explicar y les voy a enseñar en vivo la cuenta como está ahora, porque la he modificado. Pero esto fue lo que a mí, yo no lo podía creer tampoco. Pero mira, esto fue en agosto 24. Empecé en mayo del 23. Para ustedes que son nuevos. Invertí $10,000 primero en 6 fondos de dividendos. Cuando el tercer mes me pagó 1,500, hice las matemáticas para ver, quería un cheque de... Esta
Cuando empecé a utilizar esta plataforma me hizo una pregunta. ¿Cuál sería tu meta de dividendo? Y le puse $8,500. Que le podía haber puesto 20,000, pero le puse 8,500. Entonces eso fue en agosto. Entonces las matemáticas me dieron tener un portafolio de 80,000. Entonces aquí está en mayo. En abril del 2024 llegó a $4,000 por primera vez. Aquí estamos en agosto, 51%, $5,300. 58% en septiembre me pagó 6,200. Luego en octubre, 65%, $7,400. Y 60%, 8,122. Y luego en diciembre 27, 9,000. Ahora, ¿cómo te sentirías tú que vieras tu cuenta crecer así? $1,000 más cada mes. Bien. Entonces es lo que tenemos. Bueno, te voy a compartir lo que son los dividendos, cómo funcionan, iniciar a invertir en ellos y puedas tener una idea y entenderle. Quiero que anoten esto que les voy a decir. Tu cuenta es tu hijo financiero. Así como cuidas a tus hijos cuando los tuviste, tienes que cuidar esta cuenta, entenderle todo, no en totalidad, simplemente para que empieces a ganar seguridad. Yo me acuerdo cuando Blanca empezó en esto y empezó a ver la cuenta crecer, en vez de ir a gastar a un Starbucks, compraba una acción acá. Y así fue, encontró dinero para estar invirtiendo. Y ya saben que llegó a los $100,000. Y a mí pues me dio mucho gusto que llegó a los $100,000. Entonces anoten ahí como meta tener $100,000 con esto. El famoso $1,000,000. Esto es muy importante que entiendas porque así fue como yo lo entendí. Trabajas 30 años, inviertes el 10% de lo que ganas en una cuenta del retiro para que no pagues impuestos. ¿Bien? Y quieres tener $1,000,000. 30 años después, a los 60 años. Al jubilarte, si te da un 6% en dividendos o en intereses, te va a pagar $60,000 o $5,000 al mes. Ejemplo, si inviertes Misty $5,000 o $10,000 al 60% que ha pagado o más, e inviertes 250 dólares al mes, son $3,000 al año. Con Misty, aquí está 5, 6 y 7 años, ¿cuánto vas a tener de dividendos? Si tú tienes 5,000 dólares, el precio del viernes te da 322 acciones, ¿ok? Y estás invirtiendo esto mensualmente. En 5 años vas a tener un cheque de $3,718 creciendo. En 6 años serían 6,726. En 7 años 12,000 y en 8 años $19,000. Sin embargo, si empiezas con $10,000, tienes el doble de acciones, inviertes lo mismo y te está dando pues más dinero. Ahora, esa es una locura, que en 7 años te dé $18,000 al mes o 30,000. Yo llevo 27 meses, entonces me voy a asegurar de no tener un accidente porque quiero que esto verlo en la cuenta. ¿Ok? Y ustedes van a estar en la cuenta, ustedes van a también ver su cuenta crecer y eso es increíble. El famoso $1,000,000 es como les dije, vivir de dividendos era más difícil antes en el año 2023. Ya te lo expliqué con el ejemplo anterior, que necesitas juntar tu ingreso para que siga creciendo. ¿Ok? El rendimiento de alimentos pagaban entre un 2 y un 8% en la bolsa de valores. Ahora con estos dividendos que pagan más, ¿ok? Te van a mantener al ritmo de la inflación.
pero hoy con los fondos ETF que pagan el rendimiento es posible vivir más tiempo y en menos tiempo recibir ese dividendo. Ustedes que ya tienen invirtiendo con nosotros, yo lo empecé en el 2023 y no le dije a nadie nada, porque primero quería yo ver cómo me sentía con lo que yo sé y si lo iba a compartir, poderles contestar ese miedo que todos queremos. ¿Ok? Y hasta ahora creo que vamos muy bien con estos porque empezamos en enero. ¿Ok? Ok, entonces, tener dividendos alto hoy es más fácil. Por ejemplo, esta era Nvidia, que fue en el 2023, empezó y ahora fíjense cómo está. 57, 59 cuando lo anunciaron. Para ustedes que son nuevos, esto cambia todos los días. Bien. Entonces, $10,000 te hubiera dado 395 acciones y te hubiera pagado en 5 años $39,000 al año y 162 en 2 años. Pero si hubieras tenido 20,000, te hubiera pagado en el año 79,000 y $325,000. El famoso ingreso pasivo, dividendos. ¿Qué son los dividendos? Dividendos los pagan las empresas a sus accionistas de las ganancias que obtienen en comparación una casa de alquiler paga tus rentas. Los dividendos los paga una empresa a sus accionistas. Estos pagos se hacen en efectivo o se reinvierte el dividendo y compra fracciones adicionales de la misma acción. La cantidad y la frecuencia de los dividendos por lo general se hacen trimestralmente, pero hoy en día hay fondos que te pagan semanal y mensual, especialmente estos fondos que tenemos. Algunos de ustedes que ya tienen un poquito más de tiempo, estás viendo, por ejemplo, el YMAX y el YMAG paga semanalmente, ¿ok? Como lo mismo. El misterio de las opciones, dividendo versus ingreso por distribuciones. Ok. Las opciones son derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subcayente de una acción como Apple, Microsoft, a un precio predeterminado dentro de un periodo específico de una acción. El precio está en $100 ahora y te dice, yo creo que va a subir a $120 en el futuro. Entonces tú pagas, vamos a ir por acción que compras $4 para tener ese derecho y compras 100 acciones, te van a dar $455 y tú en un futuro puedes comprar las acciones al precio de hoy, que son $100, no en 130. Es más o menos de esa manera. Las opciones son derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender. Y esto ya te lo había... Entonces hay dos tipos de opciones. Opciones de compra se llaman call option, es cuando el precio sube. El derecho de comprar porque... y lo compras antes de expirar el precio determinado. Los inversores compran opciones de compra cuando el precio va a subir. Y luego también hay otro que es el opuesto. La venta se llama put option, es porque crees que el precio va a bajar. ¿Ok? Es tan simple así. Ahora te lo voy a aplicar en una casa. Tú tienes la casa de $100,000 y Greco te la quiere rentar. Entonces, el valor de la casa son 100,000 y el inquilino Greco te la quiere comprar, pero no está seguro. El inquilino, el inquilino Greco le ofrece a ti, el dueño, $10,000 para tener el derecho de comprar la casa en el año que viene, en el futuro, al precio de hoy. Si, si decido no comprar la casa, el dueño, tú, te quedas con los $2,000 que te di.
Pero si quiero comprar la casa, porque ya viví ahí un año, me siento seguro, la quiero comprar, ¿verdad? Los $10,000 se toman en cuenta como parte del enganche de la casa. Y tú te quedas con la renta. La renta no tuvo nada que ver para esta negociación. Entonces, eso es una manera de verlos. Entonces, la pregunta es si invierto en una casa o dividendos. Y te lo digo porque tengo un amigo que está por vender una propiedad y no saben si comprar otra propiedad. Pero ya tienen como 15 años con la propiedad. Entonces, si compras el precio, y te voy a decir más o menos lo que vas a tener, te va a costar un 20% de los $200,000. Y la razón que quieres tener un 20% porque no tienes seguro contra la hipoteca. ¿Ok? Entonces porque te sale más caro ese precio también. Ahora, el costo de cierre de las escrituras son $6,000 y la hipoteca son $959,000 por mes. La apreciación en 30 años son $864,000, 5% por 30 años. Hipoteca del 6% de interés fueron $185,000 que pagaste en 30 años. Que sí, menos el 20% de cierre que invertiste, solo te quedaron $633,000. Ahora, si tomas los $46,000 que invertiste, dividido en 25,94, comprarías 1,891 acciones de Nvidia. El valor en 8 años serían $789,000 y aquí sería 1,534,000. El dividendo anual fuera $259,000 y a 10 años $500,000. Mensualmente fueran $21,000 y el dividendo mensual aquí $41,000.